Vamos a estar en el Efesios capítulo 4, nuevamente, Efesios capítulo 4, y vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo esta mañana, los versículos 31 y 32. El título de la prédica esta mañana es Quitar la maldad y poner la bondad. Quitar la maldad y poner la bondad. La carta a los Efesios primero pone las bases en los primeros 3 capítulos. Efesios 1 a 3 va poniendo las bases para luego enseñar prácticamente cómo tenemos que dejar la maldad del hombre viejo para revestirnos con el nuevo hombre en Cristo. En mi experiencia, y muchas veces cuando leemos estos capítulos en Efesios 4, 5, 6, por ejemplo, el enfoque es muy individualista, y es lo que yo debo hacer, lo que siempre tiene que ver con mi persona y las personas, ¿no? Los otros individuos, por decir. Pero el enfoque de esta carta y este contexto es no solo individual, sino colectiva. Y es como nosotros vamos actuando, como vamos madurando, creciendo con los hermanos de la iglesia. ¿Cuáles son las bases que hemos visto en los primeros capítulos de Efesios? Son las riquezas inescrutables del Evangelio en Cristo. Habla del amor infinito de Cristo hacia nosotros, la iglesia, su cuerpo. El poder ilimitado de Dios en nosotros. Luego habla de la formación y función de un solo cuerpo en Cristo. En Efesios 2 habla mucho de gentiles también unidos al cuerpo de Cristo con los judíos. Y todo esto es para la gloria de Dios. Así que conforme a lo que Dios ha hecho en resucitarnos de los muertos y darnos vida espiritual, Pablo continúa las exhortaciones para que nosotros vivamos conforme a esas verdades. Es, como dije, importante entender que estas instrucciones que estamos viendo esta mañana fueron dadas al cuerpo de Cristo en Éfeso. No son instrucciones para un creyente solitario, sino para la iglesia, para que esforcemos juntos. Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos todos, en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Toda la vida tiene que ser vivida en comunión con el cuerpo de Cristo. Nosotros crecemos juntos mientras estamos interactuando uno con otro en amor. Así que vamos a leer el resto del contexto para ubicarnos en los versículos de esta mañana y vamos a continuar con versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente,
y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Versículo 30 dice, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que vamos a estar viendo hoy directamente viene directamente después de esta amonestación de no entristecer el Espíritu Santo. Los pecados que veremos en el versículo 31 son maneras que lo herimos y lo entristecemos. Mientras que las palabras y acciones del versículo 32 son maneras de darle gozo. Así que en todo lo que vamos desarrollando esta mañana, nuevamente quiero que estemos pensando, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿De ser el motivo de tristeza o de gozo? Y hay que recordar, si uno se ha dado cuenta, una y otra vez en estos versículos que hemos leído esta mañana, que muchos ponen un énfasis individualista, muchas veces habla del cuerpo, versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29, lo que vimos la semana pasada, sino solo para que sea buena para edificación, para los que están escuchando, quienes son los miembros del cuerpo. Así que ese es el contexto que estamos viendo esta mañana. En la verdad principal es, en el poder del Espíritu y en compañía con los hermanos, tenemos que reemplazar las malas obras del viejo hombre con las buenas obras del nuevo hombre en Cristo. Esta mañana en el desarrollo voy a estar usando el diccionario de Tuggy y unos comentarios de Hendrickson y el comentario bíblico para dar definiciones a muchas palabras que vamos a estar viendo y así que para que entiendan eso. Así que vamos a ver el primer punto que es quitar la maldad, quitar la maldad. Existen varios pecados que son patrones de vida del viejo hombre. Recuerden que está hablando de quitar el viejo hombre, que no debemos andar como los gentiles. Eso es como eran también estos creyentes antes de conocer a Cristo. Y así que en este versículo nuevamente está diciendo, ya tiene que dejar atrás esas maneras de vivir. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y estoy usando la Biblia de las Américas esta mañana. Así que vamos a comenzar viendo todas esas palabras aquí. Y aquí dice, sea quitada de vosotros toda. No es una opción, no es opcional trabajar nuestro carácter. Aquí es un mandato. Si somos creyentes,
no es que la exhortación es, bueno, sería bueno que hagas eso. En sí es un mandato diciendo, y hay que trabajar estas cosas. Hay que quitar estos asuntos de tu vida, estas maldades. Si uno es creyente verdadero, sí o sí tendrá que estar examinando, ¿no?, su personalidad, su temperamento, su persona, para dejar atrás lo que no agrada a Dios. Y luego vamos a estar viendo que tiene que reemplazar esa maldad con lo que agrada a Dios. Uno no puede dejar atrás la maldad y seguir, por decir, neutro. Tiene que estar reemplazando la maldad con la bondad. Yo creo que cada uno de nosotros luchamos con varios de estos pecados. Y toda esta lista de pecados tiene algo en común. Y podemos decir, todo pecado tiene algo en común. Tiene el ego en el centro. Todos son formas de manifestar un egoísmo real. Son formas de decir, yo soy el más importante. Así que vamos a ir viendo estas palabras. Comienza diciendo que tiene que quitar la amargura. ¿Qué es la amargura? Significa disgustos, resentimientos, una dificultad en reconciliarse con otros. La amargura también, otra definición, es la disposición de una persona con la lengua aguda como una flecha, afilada como una navaja. Guarda resentimiento contra su prójimo y así le pincha, estando siempre pronto para perder los estribos con respuestas que muerdan o punzan. La amargura tiene que ver con resentimientos por daños reales o puede ser daños imaginarios, daños justos o que realmente no ha habido un daño real, que uno va masticando, meditando. Con estas meditaciones, uno va hundiéndose más y más en la autolástima. La amargura no perdona, sino mantiene la cuenta y busca la manera de cobrar la deuda. Una deuda real o puede ser una deuda imaginaria, que realmente la otra persona no ha hecho nada en tu contra. Muchas veces es por medio de los pecados, ¿no?, que se listan a continuación en este mismo pasaje que se van manifestando la amargura. Las personas que viven en la amargura, no sé si alguien conoce a alguien que vive así, o tal vez tú eres una persona que vive de esa forma. Quieren también meter a otras personas en su miseria, de una forma egocéntrica. Quieren que otros sepan cuánto han sufrido, la maldad extrema de la otra persona hacia ellos, y viven conmemorando su desdicha y desean hundir a otras personas en su propia miseria. Van contando una y otra vez la misma historia desagradable que ha pasado. Y obviamente lo opuesto de eso es la paz y el gozo del Señor. Y si uno pasa Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, dice en el versículo 15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura contamina a otros. Eso es lo que hace. Así que la pregunta es,
¿Conocemos a alguien que vive en la amargura? La amargura normalmente es para personas que ya han pasado algo de vida, ¿no? Y pueden ser obviamente jóvenes, pero más son con adultos que ya van avanzando en edad. Y van meditando la maldad de otros hacia ellos. O también pueden ser que están meditando cosas que no eran realmente maldad. Pero ellos piensan que eran así. O nosotros podemos estar luchando con eso. Aquí la amonestación es que nosotros estamos dejando atrás la amargura. Este tipo de vida para nada agrada a Dios. Y también es una vida de miseria para la misma persona. No es una vida que da gozo, obviamente primero a Dios, ni a otras personas, ni a la misma persona. Yo creo que todos, a medida que vayamos pasando la vida, tenemos esa tentación a la amargura. Pero con la ayuda de Dios y en compañía de los hermanos, sí podemos estar dejando atrás esa amargura, dejando atrás y vamos a estar la otra cara, lo cual es el perdón. Vamos a estar viendo el perdón más luego en este sermón. La segunda maldad en esta lista comienza con amargura y luego habla de enojo. Enojo es ira, furor, cólera, rabia o una pasión intensa. Y tiene enojo y luego ira. Son palabras distintas, en varias ocasiones son sinónimos, pero aquí vamos a estar tratándolos separadamente. Hendrickson dice, la cólera o furia es una fuerte pasión de antagonismo que expresa por medio de tumultuoso estallido. La réplica acalorada se usa aquí ocurriendo en la mala compañía de palabras tales como amargura y gritería. Indica homicidio potencial. Pensamos en los muy pequeños, ¿cómo actúan? Aun cuando ya son muy pequeños, aun bebés pueden manifestar su enojo, por ejemplo, cuando sus mamás no le dan la comida que quieren en el momento. Aun bebés actúan así. A medida que vayan creciendo, van manifestando el enojo en muchas maneras. Y no es tan anormal ver un niño, por ejemplo, haciendo un berrinche en el supermercado por no recibir lo que quiera. En general, ¿no? Cuando un niño no recibe la atención que quiere, cuando no recibe el juguete, lo que sea, en el contexto, se enoja. Eso es conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún pensando en los animales, lo hacen lo mismo, ¿no ve? Tenemos 2 perritos y ¿no? El grande está recibiendo algo de acaricias y la pequeña va a meterse y se enoja. Todos luchamos, yo creo, con el enojo cuando no recibimos el trato que queremos. Cuando alguien no nos habla educadamente por decir, o hasta enojarnos, cuando alguien no nos para en el momento que deseamos recibir algo, aún egoísta, no justo. El enojo puede llevar a una rabia descontrolada y al homicidio. De hecho, ¿no? Eso es lo que la cita dijo. Jesucristo mismo llama el odio, ese enojo así es como dar muerte a otra persona en tu mente. Como vimos en los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo, puede haber
un enojo santo, un enojo contra la maldad misma. Dios mismo se enoja contra la maldad y los que la practican. Pero mayormente, en este contexto, no está hablando de ese enojo. Está hablando explícitamente de un enojo egoísta, un enojo pecaminoso. Si conoces a alguien que le falta el dominio propio, o si a ti te falta el dominio propio, es muy probable que también se esté en berrinches, aún siendo adulto. No es nada agradable estar con personas que se enojan fácilmente. No es como estar con una bomba que se detona en cualquier momento. Y no es nada agradable. Pablo llama a los creyentes a dejar esta forma inmadura e egoísta atrás. La siguiente palabra en la lista es ira. Ira, que es casi sinónimo al enojo. Quiere decir cólera, enojo, castigo, retribución, venganza. Carro dice, es igual a la cólera o la furia habitual y destructiva. Es una actitud destructiva que se manifiesta en acciones de enojo, retribución y venganza. Como dice en esta definición, en general esta palabra apunta a una furia habitual. Es de una persona que anda enojada, lista para retribuir a sus enemigos o cualquier persona que se le cruce. Es como una víbora lista para atacar en cualquier momento con un ataque mortal. Esta característica es normal para los que no son creyentes. Es normal para las personas que han dejado que la vida misma les ha envenenado. ¿Y quiénes son las personas que viven así? Bueno, puede ser una persona mimada, una persona que mimada desde su niñez, que ya enfrenta la realidad de la vida, de que ya tiene que madurar, ya tiene que tomar responsabilidad. O puede ser de una persona que ha vivido una vida realmente difícil y que ha dejado que la amargura crea en ella un enojo y una furia constante. Puede ser por muchas razones, pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa cuando nacemos. Y cuando nacemos de nuevo, Dios nos dice, dejar atrás esas cosas. No tenemos que enseñar a nuestros niños el enojo, a la ira, a estos pecados que están aquí. Ellos nos pueden observar a nosotros o observar a otros, pero no es solo por observar, más bien es por su propia naturaleza que están haciendo eso. Así que la exhortación es que nosotros sí podemos estar dejando atrás esas acciones, palabras y pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos en este contexto? Si nosotros, si yo o otro tiene uno de esos problemas que estamos hablando aquí, ¿no? Hemos ya hablado de la amargura, del enojo, de la ira. En el contexto aquí es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Cuando un hermano te llama la atención, ¿no? Te exhorta, mira hermano, estás haciendo eso, no es correcto. ¿Qué es la reacción? Muchas veces la reacción es lo mismo, es enojarse, ¿no ve? No es correcto. Ese es exactamente lo que Dios nos está llamando a dejar atrás. Y es en compañía con los hermanos. Continuando,
La gritería está ahí. Es la explosión violenta de una persona fuera de sí, que comienza a gritar a otros. Y eso también puede ser una lucha que muchos de nosotros tenemos. No es algo que solo se encuentra en la vida de jóvenes y adultos. Desde muy pequeños, los niños pueden aprender a estar gritando, insultando, discutiendo con otros niños o también a sus padres y autoridades. Este no es solo algo que los adultos hacen, los pequeños lo pueden hacer también. Casi siempre el gritar es la expresión verbal del enojo y la ira. Lo que hemos visto en los dos pecados anteriores. No es irregular que en la casa hay mucha gritería entre los padres, entre los hijos, sea cual sea su edad. Y en la casa, usando ese ejemplo, Dios nos llama a los padres a ser ejemplos primero, que nosotros no estamos en eso. Pero luego también nos pone como autoridad para detener a nuestros hijos y para disciplinarlos en eso. Aún en la iglesia se escucha peleas y gritos en las reuniones de membresía cuando están discutiendo de un asunto. Obviamente no debe ser así. Es muy agradable estar con personas, estar con una familia donde se escucha siempre gritos, uno está gritando enojadamente uno al otro. ¿Qué es lo que uno desea hacer? Escapar lo más rápido posible. Entonces la pregunta sigue, ¿tu hogar es así? ¿Tu persona? Cuando otros entran en tu casa, ¿qué van a encontrar? Y estamos hablando en general, ¿no? De la familia. Pero aquí también en la iglesia, lo mismo. La gritería. Una persona, y yo creo que es buen ejemplo, que escuché una vez de Jay Adams, o leí, él estaba diciendo, puede ver una mamá que está gritando a su hijo. Suena el teléfono, es el pastor. Responde, ¿cómo estás? En el momento se detiene, ¿no ve? Se controla, manifiesta. ¿Qué es lo que eso manifiesta? Que la gritería no es necesario. Que se puede controlar. Obviamente, el contexto aquí es que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en compañía con los hermanos. Estamos llamados a dejar eso atrás. Continuamos con la palabra maledicencia. Maledicencia, que viene del griego blasfemia. Quiere decir vituperio, charla maliciosa, calumnia. Se refiere a la difamación del carácter que algunos equivalen al asesinato del carácter. Se refiere a la difamación del carácter que algunos equivalen al asesinato del carácter. Apunta a decir mal de otra persona y hace referencia a las calumnias y la difamación. Es buscar, por decir, matar a otras personas con palabras. Es difamarla a otra persona diciendo qué tan inútil, qué tan mala, qué tan terrible, que no sirve para nada. Tiene el propósito directo de destruir la reputación de la otra persona delante de otros. Y recordamos lo que vimos el anterior domingo, que debemos usar nuestras bocas para la edificación. Y este es exactamente lo contrario. No es para construir, esto tiene que ver con destruir.
es para dejar a la otra persona en ruinas delante de otros. Otra vez es un hábito que muchas veces se va manifestando en los niños y adolescentes. Pueden escuchar, ¿no?, a otros haciendo eso, o solo por su propia naturaleza pecaminosa están haciendo. Usando palabras para herir, para destruir a otros. Los que tenemos hijos sabemos que aun si nos esforzamos en disciplinar a nuestros hijos por sus calumnias, sus críticas, lo hacen por su pecado innato. Es una lucha diaria para enseñarles a hablar bien con otros y especialmente con sus hermanos. Pero lo más triste es que los chismes y las difamaciones también son regulares en la iglesia de Dios. Muchas veces hay facciones entre los miembros de la iglesia, con un grupo asesinando al carácter del otro grupo. Eso no debe ser así, pero eso pasa. La calumnia para destruir el carácter de otro. Aquí Dios, por medio de Pablo, nos está diciendo dejar eso atrás. Dejar eso atrás. La última palabra en esta lista es la malicia. La malicia. Malicia no significa meramente travesura, sino que en general es la perversa inclinación del pensamiento, la maligna o vil disposición que se deleita aún en infligir daño o herir al prójimo. Y la última parte es lo más importante. Se deleita en infligir daño al prójimo. Se deleita. No recibe, por decir, un gozo perverso de herir al prójimo. Esa palabra habla de la búsqueda de dañar al prójimo. Es lo opuesto a buscar el bien del otro. No solo es buscar hacerle daño, más bien se deleita en hacerle mal. En la vida cotidiana, ¿cómo se ve eso? Bueno, cuando los hermanos, voy a usarlos como ejemplos otra vez, están peleando y uno le pega a su hermano de una forma que le duele realmente, ya el otro se siente satisfecho, ya le he dado. O, ¿qué es lo que pasa con dos chicas en el colegio que están en enemistad? Una chismea de otra para hacerle ver mal con sus compañeros. Al ver que da resultado, se sienta satisfecha. ¿No ve? Es cuando en un matrimonio uno continúa provocando intencionalmente a su pareja para verla sufrir. Es buscar hacer daño en las oportunidades que se le presentan. Eso es lo que tenemos que quitar. Y eso pasa entre los creyentes. Esta amonestación no es para los no creyentes, es para creyentes en la iglesia de Dios. Leo de vuelta el versículo. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Así como toda malicia. Y como se ve en la última parte del versículo, esta última palabra, malicia, es una forma de resumir todo tipo de maldad que uno puede ir haciendo a su prójimo. En el próximo versículo veremos la parte positiva. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo en vez de buscar herir y dañar a mi prójimo? Y la pregunta en este momento podemos hacer es, ¿cómo vamos a ir despojándonos del viejo hombre en estos pecados? ¿Qué necesito hacer para dejar esto atrás?
Bueno, obviamente lo primero es entender que estoy en pecado. Si estoy en una de estas cosas, es entender y aceptar la verdad que estoy en pecado. Es entender qué es lo que estoy haciendo. Es pensar, es un hábito que tengo y muy pocas veces es que no vamos a preguntar a otro hermano de la iglesia, a nuestro cónyuge, decir, ¿tengo ese hábito de gritar, de estar enojado? ¿Por qué? Realmente no queremos saber la verdad. Así que hay que reconocer que hay un problema, lo que está pasando, y aceptar la verdad que si yo tengo ese problema, si no hacemos eso, no puede reemplazarlo con lo bueno, porque vamos a continuar. Luego podemos preguntarnos, ¿cuáles son mis motivaciones para hacer esto? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy dañando a otras personas? A mi cónyuge, a mis hijos, a otros en la iglesia. ¿Cuáles son mis motivaciones? Y recuerden el versículo anterior, el 29 que habla de todo lo que decimos es para construir, para edificar. Pero aquí estamos viendo pecados que destruyen. Y hay que preguntarme, ¿por qué quiero destruir a otras personas con eso? Si tengo un corazón lleno de amargura, es evaluarme para entender que aún si ha habido una maldad real hecha contra mi persona, el llamado de Cristo es dejar atrás esa amargura. Si me enojo fácilmente, teniendo un corazón que está listo a estallar, debo examinarme para entender que no es conforme a lo que agrada a Dios. Es ponerme en lugar de la otra persona también y entender el daño que le estoy haciendo. Si tengo el hábito de gritar, debo meditar también en eso, que no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Es necesario pensar, meditar realmente en nosotros, qué estamos haciendo y cómo, y en también la otra persona y la necesidad lo que realmente necesita para su bien. Todo esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Un no creyente puede estar haciendo eso? No. ¿Por qué? No tiene la base tiene una nueva naturaleza en Cristo. Todo lo que vamos diciendo aquí de dejar todo esto atrás para poner las palabras, las acciones de bondad, solo se hace a base del Evangelio, de conocer a Cristo. Y con eso vamos a pasar al segundo punto, poner la bondad. Si uno no reemplaza la maldad con la bondad, vuelve a actuar conforme a los hábitos anteriores. Así que nosotros necesitamos adiestrarnos en la práctica del amor y la bondad para con otros. Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Así como también Dios os perdonó en Cristo. En contraposición a toda la maldad que se menciona en el versículo anterior, el llamado es de ir poniéndonos las obras de bondad uno al otro. El siguiente paso de entender la bondad de mis acciones es entender cuáles son las acciones, cuál es lo que le agrada a Dios, para ir renovando mis acciones, mis palabras, para que sea para la edificación del hermano. Voy a leer de vuelta ese versículo 29.
a Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y obviamente ese versículo está hablando de lo que sale de nuestra boca. Versículos 31 y 32 estamos viendo acciones y palabras más ampliamente. Pero podemos aplicar el versículo 29 también a lo que estamos viendo en versículo 32. Que todo lo que hagamos en palabra, en acción, sea buena para la edificación conforme a la necesidad del momento. Que no solo nuestras palabras, sino también nuestras acciones sean para impartir gracia a otros. Y con esta base general, podemos estar viendo áreas específicas en mi vida que necesito trabajar, haciendo la pregunta, ¿cómo puedo ser renovado para actuar conforme al nuevo hombre en Cristo? El Efesios 4:32 comienza con, sed más bien amables unos con otros. Y quiero enfocarme por unos minutos en las palabras unos con otros, y luego vamos a ver amable. ¿Cómo puede un creyente ser amable uno con otros si ni siquiera se junta con otros creyentes? Si no participa en las reuniones de los santos. ¿Cómo puede participar activamente creciendo en el cuerpo si no está con ellos? Hay los que piensan que pueden llevar la vida cristiana de una forma solitaria. No es posible. En este momento de la historia, por ejemplo, todo el capítulo que hemos estado leyendo, versículos 15 y 16, también habla del crecimiento del cuerpo, de la necesidad de cada miembro del cuerpo de Cristo. Y aquí en este contexto otra vez está diciendo, unos con otros. ¿Quiénes? Los hermanos, creyentes en Cristo. En este momento de la historia hay muchas iglesias cristianas que siguen solo con reuniones virtuales. Y a la vez hay personas que no se reúnen con los santos por temor al virus, por temor de los edictos del gobierno. Eso está pasando mucho en mi país de Canadá. A estas alturas ya ha pasado un año, ¿ya? Con eso. La pregunta que se puede hacer y que se debe hacer es, ¿hay una razón legítima por todo eso? Uno sí tiene que evaluar la situación. Sabemos que, por ejemplo, en este virus sí ataca más a los más ancianos, los más vulnerables que tienen asuntos de salud, su organismo no está funcionando bien. Así que puede haber razones, pero aun si hay esas razones, leímos esta semana de personas en asilos en Canadá. Una persona estaba diciendo que no ha visto el sol por un año. No ha estado afuera por un año. Eso es terrible. Y obviamente no es el contexto de iglesia. Pero un creyente, realmente a un anciano, ¿podría sobrevivir de esa forma? Espiritualmente, difícil. No. Aún con las personas más vulnerables, es buscar la manera de estar unos con otros en la forma que podamos. Y obviamente, el asunto básico también en eso es entender que nuestras vidas también están en las manos de Dios. Sí debemos cuidarnos, pero a la vez la muerte nos va a alcanzar a cada uno de nosotros.
Mi hermana tiene cáncer ahorita. Por lo que he escuchado, yo dudo que la voy a ver otra vez. Y eso no es el virus. Es otro asunto. Nuestro vecino aquí en Cochabamba falleció hace medio año atrás de una operación sencilla que no pude recibir. La muerte nos alcanza por muchas maneras. Nuestra muerte está en las manos de Dios. Pero sí, por un lado debemos cuidarnos, no estoy diciendo que no, pero de ayudarnos, de animarnos espiritualmente, necesitamos estar juntos. Así que cuando dice uno al otro, es importante que entendamos que hay que estar. Y no solo otra vez es para recibir. No solo es para recibir, es para dar. Es para animar al hermano. Y es interesante en este versículo 32, 2 veces dice eso. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que vamos a estar viendo con eso las palabras aquí. Es dentro del cuerpo de Cristo que esto está pasando principalmente. La primera palabra es amables. Sed más bien amables uno con otro. Y la Reina Valera traduce esta palabra como benigno. Hendrickson dice, la bondad es aquella gracia de benevolencia impartida por el Espíritu, lo enteramente opuesto a la malicia o maldad mencionada en el versículo 31. Entonces, esto es lo opuesto. Dios también es bondadosa y se nos exhorta a ser como Él en esto. Así que en vez de buscar hacerle mal a otra persona, la bondad piensa en cómo puedo hacerle bien. ¿Cómo puedo ser de ayuda para mi hermano? ¿Qué puedo hacer para beneficiarle? ¿Cuál necesidad tiene que puedo suplir? ¿Cómo le puedo animar? Es ser intencional en hacerle bien. Pero muchas veces la maldad ya sale de nosotros, sin pensar. El bien, ya tenemos que habituarnos con el poder del Espíritu Santo a hacer eso. Esto puede ser por medio de una palabra de ánimo. Puede ser por dar una ofrenda cuando está en necesidad. Puede ser por escucharle, darle consejo en una situación difícil. Hay muchas maneras de ayudarle. Es de considerar al otro y buscar su bien. No buscar sus propios intereses, como dice Filipenses 2, más bien los intereses de los demás. La segunda palabra en Efesios 4:32 también es una palabra general. Habla de misericordiosos, dice. Y esta palabra tiene que ver con una emoción que sale de lo más profundo, por decir las entrañas, viendo la miseria y la desdicha en el cual el hermano está. Quiere participar en ayudarle. Otra vez, recordamos que la palabra malicia, en versículo 31, tiene que ver con deleitarse en hacer daño a otra persona. La misericordia es ayudar a esa persona que está en una situación difícil. Se deleita en ayudar, no en dañar. La pregunta, en nuestra iglesia, en nuestras familias es, ¿actuamos conforme a la bondad y la misericordia? ¿Estamos buscando ayudar
al hermano que está pasando dificultad, nos interesa para enterarnos de cómo está. Y yo creo que en la iglesia estamos creciendo mucho en esto. Realmente creo que estamos creciendo, conociéndonos unos al otros. No es que ya hemos llegado, pero sí estamos creciendo. Y eso es por la gracia de Dios. Tenemos que seguir esforzándonos en eso y seguir esforzándonos también en nuestras familias. Otra vez hago una aplicación en nuestro tiempo del coronavirus. ¿Qué es lo que está diciendo todas las noticias? Hay que mantener distancia. No se acercan a otras personas. Te pueden contagiar. Hay muchos creyentes en este momento que están sufriendo grave de depresión, están con pensamiento de suicidio. De hecho, el suicidio ha multiplicado mucho. Problemas en la familia, matrimonio, adolescentes, jóvenes que están sufriendo soledad, una soledad profunda. Pero las instrucciones son, mantengan distancia, no se acercan. Hay una necesidad real que también pasa lo físico. Es lo espiritual, lo emocional, lo mental. Y un día sí, también, aunque ya hay muchos que están hablando de esta parte, los gobernantes, por ejemplo, en mi país, están dándole un toque superficial al asunto, no tomándolo en cuenta. Pero no solo ellos, la pregunta es, ¿qué es la respuesta de los pastores de la iglesia? Y por ejemplo, este pastor en Canadá que ha sido encarcelado, ellos veían la necesidad de estar juntos, de animar a los otros creyentes según la necesidad. Y así que de ser bondadoso, de ser misericordioso, en este momento también incluye ver los que están pasando esas dificultades. Estoy hablando de pensar y entender la realidad en la cual estamos viviendo y pedirle a Dios sabiduría para salir de mi mundo encerrado, de protegerme de todo, para ayudar al hermano. Así que tenemos bondad y misericordia uno al otro ahí. Y finalmente en este versículo 32, yo creo que hay una progresión en las tres palabras en este versículo. Comienza con la palabra general de bondadoso, que es buscar el bien del otro en un sentido general. La segunda palabra es misericordioso, que tiene que ver con ayudar cuando el otro está pasando un mal momento. Y la tercera palabra tiene que ver con el que te ha hecho a ti pasar mal momento por su pecado hacia ti. Y en un sentido, es una progresión, podemos decir, de algo más fácil a algo más difícil. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y este versículo no solo menciona el perdonarse, sino que también tiene una explicación de cómo debemos realizar ese perdón. Recordamos que la definición de perdón es soltar la deuda, cancelar la deuda, no cobrar una deuda real por una ofensa real. Y ese no cobrar la deuda es no cobrarlo conmigo mismo. Ir meditando para meterme en la amargura.
Este perdón tiene que ver con no sacarlo en contra de la persona misma para hacerle recordar y cobrar la deuda en un momento, por decir, oportuno. Y ese perdón también es no ir contando para difamar, chismear a otras personas. La última parte dice, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdona Cristo? Él nos libera totalmente de lo que le debemos. Nuestro expediente ya queda limpio y no tenemos una culpabilidad por la cual responder. Él separa nuestro pecado y nuestra deuda tan lejos de nosotros que ya no se puede encontrar. Dice en Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. No es que realmente Dios no puede acordar, sino que decide no sacar el asunto en su contra. Lo pone en el pasado. Y esa es la forma de cómo nosotros debemos perdonar. Salmo 86, versículo 5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. El corazón de Dios es un corazón perdonador. Se deleita en perdonar, en recibir el pecador arrepentido. Las parábolas de Lucas 15 hablan exactamente de eso. Y en resumen, esas parábolas tienen uno de las verdades que están enseñando, Lucas 15:10. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios es un Dios perdonador. Así que nuestra actitud debe ser lo mismo. Una disposición buscando el arrepentimiento y ansioso para perdonar a nuestro hermano. Si en nuestras familias, en nuestra iglesia, si haríamos eso, en nuestro alrededor, ¿cómo estaríamos? ¿Estaríamos con divisiones, amargura, todas esas cosas? No. Estaríamos conquistando esas divisiones una por una. Y pensamos en el ejemplo de Pablo mismo, el apóstol Pablo. ¿Cómo era su vida antes de ser creyente? Él era perseguidor de la iglesia. Metía en la cárcel y hasta buscaba ayudar a dar muerte a los creyentes. Sin lugar a dudas, Pablo tenía que experimentar el perdón de muchos creyentes que habían sido heridos, dañados personalmente por sus acciones anteriores. Pablo entendía la bendición real que él experimentó, obviamente primero de Dios, lo más importante, pero también de otros creyentes. Él andaba haciendo daño a la iglesia. Él, sin lugar a dudas, tenía que recibir ese perdón. ¿Qué es una bondad sobrenatural que podemos hacer a otra persona? ¿Qué es una misericordia inmensa que podemos dar a otro? Es extender el perdón por una herida real. Y esta clase de perdón solo se realiza en el poder del Espíritu Santo. Esta clase de perdón entiende cuánto Dios nos ha perdonado y desea tener esa misma misericordia para con su hermano. Esto es como nosotros debemos actuar uno con otro.
Eso es la forma real de cómo nosotros debemos actuar en el cuerpo de Cristo. Antes de terminar, voy a volver brevemente a pensar en la lista de las maldades en versículo 31 para pensar específicamente en acciones y palabras para reemplazar esas maldades. Lo que se ha dicho, el versículo 32, era palabras más generales. Amargura que se encuentra en el versículo 31, yo creo que sí, ya entendemos. ¿Qué es lo opuesto a la amargura? Es el perdón. Mayormente es el perdón. Es no ir meditando la maldad para tomar venganza. Es soltar la deuda para buscar el bien de la otra persona. Entonces, para dejar atrás la amargura es vivir en el perdón y buscar el bien del otro. Enojo. ¿Qué es lo opuesto al enojo? Es mantener el dominio propio. La calma. ¿Qué es una manera rápida para apaciguar, evitar un conflicto mayor? Es estar con dominio propio. Mantener la calma. Ira. En vez de mantenerse enojado con un espíritu vengador, debemos estar orando por la otra persona, meditando cómo hacerle bien. Dejar la venganza en las manos de Dios. ¿Y qué es lo que dice en Romanos 12? Hacer bien a lo que nos hace mal. Entonces, en vez de meditar y estar enojado con eso, de cómo puedo devolverle, dar la venganza, más bien es meditar, pensar cómo puedo hacerle bien. Orar y hacerle bien a esa persona. Gritos. Lo opuesto a los gritos es hablar con calma. Hablar con dominio propio. Es pensar antes de decir algo. Eso es sabio y manifiesta la obra del Espíritu Santo. Maledicencia, que es, en ese sentido, asesinar al carácter de otra persona. Más bien es de animar, buscar, y aun si te ha hecho algo mal, no sacarlo así, como chisme. Es meterse en su vida, si se da la oportunidad, para ayudarle. Malicia. Ya hemos visto lo que es opuesto a esta palabra. La malicia se deleita en herir a otra persona, mientras la bondad se deleita en hacerle bien a la otra persona. Realmente sí podemos ir conquistando estas maldades. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios y Dios nos ha dado su cuerpo, que nosotros podemos ir trabajando. Si uno aquí no es creyente esta mañana, no puedes trabajar estos asuntos de tu vida, porque no tienes el Espíritu Santo. No formas una parte real del cuerpo de Cristo. Dios te manda a volver de tu maldad, confiar en la vida perfecta, la muerte de Cristo y su resurrección, para tener la vida eterna y por el perdón de los pecados. Y es solo así puedes dejar estas maldades, puedes ir conquistando eso en el poder del Espíritu Santo y en conjunto con los hermanos. Para nosotros que somos creyentes, la verdad principal, en el poder del Espíritu y en compañía con los hermanos, tenemos que reemplazar las malas obras del viejo hombre con las buenas obras del nuevo hombre en Cristo. ¿Estamos siendo desafiados para examinarnos en todas las áreas de nuestras vidas?
¿Estamos creciendo juntos en amor y bondad? Que Dios nos esté obrando en nuestras vidas, tanto individualmente como colectivamente, para que seamos bondadosos, para que seamos misericordiosos y también que nosotros extendamos el perdón genuino a nuestros hermanos. Estoy orando que esta iglesia realmente, que sigamos creciendo para que no busquemos herir a nuestro hermano, más bien que nosotros podemos ir creciendo, exhortando a uno al otro y animando uno al otro en la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a leer Colosenses 3 para terminar. Colosenses 3. Versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lengua soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Señor, que realmente tú puedes estar obrando en el corazón de cada uno de nosotros respecto a lo que hemos visto. Muchos nos damos la excusa de que así soy. O puede ser que no queremos reconocer la maldad que estoy haciendo. No quiero aceptar una amonestación de un hermano que realmente está buscando mi bien. Reacciono. Y sabemos, Señor, que eso nos conforme a lo que tú nos has creado a hacer. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a pensar en esas maldades que hemos visto esta mañana. Ayúdanos a entender cómo revestirnos con bondad, con misericordia. Ayúdanos a entender cómo, en vez de tomar venganza, perdonamos, Señor.
Y te pido por el amor verdadero en esta iglesia. Gracias por tu obra en nosotros. Ayúdanos a realmente a preocuparnos uno por otro, buscar el bien del uno por otro. Y Señor, esforzarnos a estar juntos para ayudarnos uno al otro. Gracias otra vez por esta mañana. Te pido por tu iglesia a nivel mundial. Te pido por pastores, Señor. Te pido por sabiduría. Y te pido, Señor, por tus ovejas, muchos de los cuales si andan sin recibir el alimento, sin tener el compañerismo que necesitan. Y no es correcto, Señor. Así que te pido por tu iglesia en ese sentido también. Gracias que nosotros podemos estar reunidos y te pido, Señor, que podamos seguir esforzándonos conforme a la verdad de tu palabra. En tu nombre santo. Amén.